¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre lo que ocurrió en los 4 siglos que separan el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento culmina con la profecía de Malaquías, quien anuncia la llegada de un mensajero y un Mesías. De repente, comienza el Nuevo Testamento y ya encontramos a Jesucristo en escena. Pero ¿qué sucedió en ese intervalo? ¿Fueron esos 400 años realmente un periodo de silencio o fue una época en la que Dios trabajaba discretamente, preparando al mundo para el evento más trascendental de la historia humana? A menudo, este período ha sido denominado los años de silencio, ya que no surgieron nuevos profetas ni visiones durante este tiempo. Aunque se escribieron escrituras en este lapso, llamarlo silencio puede no describir con precisión lo que realmente estaba ocurriendo. De hecho, la historia revela que estos siglos estuvieron lejos de ser inactivos. En la aparente tranquilidad de esa época, surgieron y cayeron imperios, las culturas chocaron y se fusionaron, y los sistemas religiosos evolucionaron, todo preparando el terreno para el nacimiento de Jesucristo. No te pierdas la oportunidad de descubrir la fascinante historia de estos 400 años de aparente silencio. Suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje para explorar cómo Dios estuvo, de hecho, preparando al mundo para el evento más significativo de la historia humana. El movimiento de Dios durante estos años estaba alineado con las profecías del libro de Daniel, especialmente en los capítulos 2, 7 y 11, que hablan sobre el ascenso y caída de imperios y cómo estos impactaron al pueblo de Dios. Malaquías 3:1 también menciona la llegada de un mensajero, quien sería Juan el Bautista, que prepararía el camino para el Señor. A pesar de la ausencia de visiones y de la falta de intervenciones angelicales o voces proféticas, el silencio no significaba abandono. Fue en realidad una preparación divina para el cumplimiento de las promesas. Como se menciona en Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Estos siglos fueron el tiempo de preparación de Dios para la llegada de su Hijo. Este silencio no fue inactividad, sino orquestación divina. Consideremos la visión de Daniel en los capítulos 2 y 4, donde describe una estatua hecha de diferentes metales que representan reinos sucesivos: Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Cada uno de estos imperios desempeñó un papel crucial en la preparación del mundo para Cristo. De manera similar, en Daniel 7 los 4 imperios están representados por 4 bestias que reflejan los trastornos políticos, naturales y culturales de este periodo. Incluso cuando la voz de Dios parecía ausente, su plan se desarrolló exactamente como Él lo había predicho. Durante estos años, muchos eventos transformaron el mundo. El imperio persa se levantó y permitió a los judíos regresar del exilio y reconstruir su templo. Más tarde, las conquistas de Alejandro Magno difundieron la cultura y el idioma griegos por todo el mundo conocido, creando una lengua común que facilitaría posteriormente la difusión del Evangelio. El Imperio Romano, siguiendo el rastro de Grecia, trajo consigo una infraestructura sin precedentes, caminos y un sistema de gobierno que servirían como marco para los viajes misioneros que vemos en el Nuevo Testamento. Los años de silencio no solo fueron una transformación política, sino también un período de gran importancia espiritual. Bajo el dominio persa, los judíos pudieron restaurar su adoración en el templo, pero durante la ocupación griega, especialmente bajo el reinado de Antíoco IV Epífanes, el pueblo judío sufrió gravemente cuando él profanó el templo. Esta opresión llevó a la revuelta de los macabeos y eventualmente a la celebración de Hanukkah, una festividad que conmemora la rededicación del templo y simboliza la fidelidad de Dios, incluso en tiempos de gran sufrimiento.
A pesar de las dificultades, el pueblo judío permaneció firme en las promesas de los profetas, especialmente en la esperanza de un Mesías venidero. Malaquías 3:1 anticipó la llegada de un mensajero que prepararía el camino para el Señor. Y aunque el silencio de Dios parecía abrumador, la fe del pueblo permaneció viva. Su anticipación del Mesías fue una parte central de su identidad durante estos siglos. Ahora reflexionemos sobre esto. ¿Cuántas veces sentimos que Dios está en silencio en nuestras propias vidas? Oramos y esperamos, pero a veces parece que nada está sucediendo. Sin embargo, al igual que en los 400 años de aparente silencio, Dios siempre está trabajando tras bambalinas, alineando eventos, cambiando circunstancias y preparándonos para su momento perfecto. Su mano, silenciosa pero deliberada, dio forma a la historia durante esos años fascinantes. Los imperios se levantaron y cayeron, creando el contexto político que facilitaría la expansión del Evangelio. La cultura griega unificó el pensamiento y el idioma, mientras que la infraestructura romana conectó al mundo. Incluso las dinámicas religiosas cambiaron, con la aparición de grupos como los fariseos y los saduceos que prepararían el escenario para las interacciones y conflictos que definirían la vida de Jesús en la tierra. Este período nos recuerda que el silencio no siempre significa ausencia. Cuando un artista comienza una obra maestra, los primeros trazos suelen ser sutiles, ocultos o incompletos hasta que la imagen final se revela por completo. Durante esos 400 años, Dios estuvo pintando su propia obra maestra. Su obra no fue ruidosa ni evidente, pero cada evento, cada cambio de poder y cada corazón anhelante formaron parte de su plan divino. Mirando hacia atrás, en este periodo, vemos cómo Dios utilizó esos años para vincular las promesas del Antiguo Testamento con el cumplimiento de la obra redentora que encontramos en el Nuevo Testamento. Su soberanía y fidelidad fueron completamente expuestas, incluso cuando parecía que no estaba sucediendo nada. Y al igual que en esos tiempos, Él sigue trabajando en tu vida, incluso cuando su voz parece estar en silencio. La llegada del Imperio Persa trajo restauración y esperanza para el pueblo judío en el año 539 a.C., cuando Ciro el Grande conquistó Babilonia, cumpliendo así la profecía de Isaías 45:1. que lo describe como el ungido de Dios. Esta victoria puso fin al exilio babilónico y marcó el comienzo de un nuevo capítulo para los judíos que habían estado en cautiverio. Ciro emitió un decreto, registrado en Esdras 1:1-4, que permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Este decreto no fue solo un movimiento político, sino el cumplimiento exacto de la profecía de Jeremías, quien había predicho que el exilio duraría 70 años. Este cumplimiento preciso de la profecía demuestra la soberanía de Dios, mostrando que incluso los cambios en los imperios formaban parte de su gran plan. El primer grupo de exiliados, liderado por Zorobabel, enfrentó grandes desafíos al regresar. Jerusalén estaba en ruinas, y la reconstrucción del templo requirió enormes recursos, fe y esfuerzo. Enfrentaron oposición de grupos vecinos, y su progreso se detuvo repetidamente debido al desaliento y al miedo. Sin embargo, profetas como Ageo y Zacarías alentaron al pueblo a avanzar, y sus esfuerzos finalmente dieron frutos. El segundo templo fue completado en el año 516 a.C., exactamente 70 años después de la destrucción del Templo de Salomón, lo que reafirmó la fidelidad de Dios. El templo fue mucho más que una estructura física, representó el pacto de Dios con su pueblo. Al reconstruirlo, restauraron su identidad y renovaron su fe.
se convirtió en el centro de la adoración, el arrepentimiento y la obediencia a la ley de Dios. Esdras y Nehemías fueron figuras clave durante este período de restauración. Esdras, un escriba y sacerdote, enfatizó la importancia de la Torá, enseñando al pueblo la ley de Dios y llamándolos al arrepentimiento. Nehemías, quien servía como copero del rey persa, regresó a Jerusalén con la misión de reconstruir los muros de la ciudad y restaurar sus defensas. Su liderazgo se destacó por su oración, planificación estratégica y fe inquebrantable en Dios. Uno de los logros más notables de Nehemías fue la lectura pública de la Torá, descrita en el capítulo 8 del libro de Nehemías. Mientras el pueblo escuchaba, muchos se conmovieron hasta las lágrimas al reconocer sus pecados y renovar su compromiso con el pacto. Este momento de avivamiento espiritual subraya el poder transformador de las Escrituras, incluso en medio de dificultades. Aunque muchos judíos regresaron a Jerusalén, un número significativo decidió quedarse en Persia y en otras partes del imperio persa. Esta dispersión, conocida como la diáspora, marcó el inicio de una presencia judía global. Las comunidades prosperaron en lugares como Babilonia, Egipto y Asia Menor, preservando su fe y tradiciones, incluso en tierras extranjeras. La diáspora tuvo un impacto profundo en la vida judía, creando centros de adoración, estudio y comunidad en forma de sinagogas. Estas instituciones no solo ayudaron a mantener la identidad judía, sino que también prepararon el camino para la futura expansión del cristianismo. La historia de Esther es un ejemplo claro de la providencia de Dios durante la diáspora. Aunque el nombre de Dios nunca se menciona explícitamente en el libro de Esther, su presencia es evidente en cada página. Esther, una mujer judía que se convirtió en la reina de Persia, y su primo Mardoqueo frustraron un complot para exterminar al pueblo judío. Esta liberación, celebrada en la festividad de Purim, es un testimonio de la fidelidad de Dios, incluso en el exilio. El regreso a Jerusalén no estuvo exento de dificultades. Los problemas económicos, los conflictos internos y las amenazas externas pusieron a prueba la determinación de la comunidad. Los libros de Esdras y Nehemías nos dan una mirada honesta a estos desafíos, como las disputas sobre los matrimonios mixtos y la oposición de los vecinos hostiles. La respuesta de Nehemías a estos desafíos fue una combinación de fe y acción. Al enfrentar amenazas, alentó al pueblo diciendo en Nehemías 4:14, «No les tengáis miedo, acordaos del Señor, grande y temible, y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras esposas y vuestras casas». Esta era también destacó la importancia de la Torá como fundamento de la vida judía. La fidelidad a la palabra de Dios se convirtió en el pilar central de su identidad, influyendo en el desarrollo de grupos como los fariseos, quienes desempeñarían un papel crucial en la práctica religiosa judía. El período estuvo marcado por una renovación espiritual y una reconstrucción física. Los líderes reconocieron que el exilio fue una consecuencia de su desobediencia al pacto de Dios, lo que los llevó a enfocarse nuevamente en la santidad, el arrepentimiento y la observancia de la ley. Un momento decisivo ocurrió durante la lectura pública de la Torá en Nehemías 8, cuando el pueblo lloró por sus pecados, pero finalmente encontró alegría en el perdón de Dios. Este avivamiento fue un poderoso recordatorio de su llamado a ser una nación santa y una luz para el mundo. Los gobernantes persas, especialmente Ciro, Darío y Jerjes, fueron relativamente tolerantes con la fe judía. No solo permitieron la reconstrucción del templo, sino que también proporcionaron recursos para el proyecto. Esta tolerancia permitió al pueblo judío restaurar sus prácticas religiosas e instituciones,
aunque la influencia persa presentó ciertos desafíos. La exposición a la cultura y las prácticas religiosas persas, como el zoroastrismo, introdujo nuevas ideas que algunos consideraron tentadoras. Líderes como Esdras y Nehemías enfatizaron la importancia de mantener la identidad judía y la fidelidad al pacto de Dios. Las historias de Esther y Daniel ofrecen ejemplos vivos de la providencia de Dios durante este tiempo. El valor y la fe inquebrantable de Esther salvaron al pueblo judío en un momento de gran peligro. De manera similar, el ascenso de Daniel en las cortes babilónica y persa mostró cómo Dios utilizó a su pueblo para influir incluso en los imperios más poderosos. Estas historias demuestran que las promesas de Dios no están limitadas por la geografía. Ya sea que su pueblo estuviera en Jerusalén o disperso por el imperio persa, su pacto permanecía intacto. El período persa es un testimonio de la fidelidad y soberanía de Dios. A pesar de los desafíos del exilio, el pueblo judío mantuvo su identidad reconstruida, su fe, y se preparó para el próximo capítulo en el plan redentor de Dios. Los cimientos establecidos durante este tiempo influirían en el paisaje cultural y religioso de la era del Nuevo Testamento, preparando el escenario para la llegada del Mesías y la expansión del Evangelio. Los cambios culturales y políticos en el mundo judío dejaron una huella duradera en la historia. Esta era, que comenzó con el meteórico ascenso de Alejandro Magno y terminó con el opresivo reinado de los reyes macabeos, fue un período de oportunidades y profundos desafíos para el pueblo judío. En el año 331 a.C., Alejandro Magno conquistó el imperio persa, iniciando un período de dominio griego que transformó el mundo antiguo en una década. Las campañas de Alejandro extendieron su dominio desde Grecia hasta la India, creando un imperio de escala sin precedentes. Sin embargo, su legado no se basó únicamente en sus conquistas militares. Fue su influencia cultural, conocida como helenismo, la que tuvo el impacto más duradero. Introdujo el arte, la filosofía y el gobierno griegos en todo su vasto imperio. El griego se convirtió en la lengua común que unió a diversas culturas y facilitó una mayor conectividad para el pueblo judío. Este cambio cultural fue tanto una bendición como un desafío. Por un lado, la adopción generalizada del griego facilitó la traducción de las escrituras hebreas al griego, resultando en la Septuaginta. Esta traducción hizo accesible la palabra de Dios tanto a judíos como a gentiles de habla griega, expandiendo el alcance de las escrituras y allanando el camino para su uso en la evangelización cristiana temprana. Por otro lado, la presión por adoptar la cultura griega condujo a una crisis espiritual y cultural. Los valores griegos, que enfatizaban el individualismo, la razón humana y el politeísmo, chocaban fuertemente con el énfasis judío en la fidelidad al pacto, la identidad comunitaria y el monoteísmo. La tradición judía sostiene que Alejandro Magno tuvo una interacción favorable con el pueblo judío. Según el historiador Flavio Josefo, cuando Alejandro se acercó a Jerusalén, los sacerdotes judíos le mostraron las profecías de Daniel, capítulo 8, que simbólicamente predecían su conquista de Persia. Impresionado por este reconocimiento, se dice que Alejandro concedió a los judíos libertad religiosa, permitiéndoles mantener sus prácticas de adoración. Aunque este relato no se encuentra en las Escrituras, se alinea con la política general de tolerancia de Alejandro hacia las diversas culturas dentro de su imperio, lo que ayudó al pueblo judío a adaptarse al dominio griego sin mayores conflictos durante los primeros años. Después de la muerte de Alejandro, en el año 323 a.C., su imperio cayó en el caos, ya que no dejó un sucesor claro. Los generales que lo sucedieron dividieron el imperio, creando reinos más pequeños.
El reino ptolemaico en Egipto y el reino seleucida en Siria se convirtieron en las potencias dominantes y compitieron por el control de Palestina durante más de un siglo. El pueblo judío se encontró atrapado entre estos dos reinos rivales, lo que trajo tanto estabilidad como conflicto. Inicialmente, el pueblo judío experimentó relativa paz bajo el gobierno de los ptolomeos. Los gobernantes permitieron que los judíos se gobernaran según sus propias leyes e incluso apoyaron la traducción de las escrituras hebreas al griego. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando los seleucidas tomaron el control de Palestina en el año 200 a.C. El período seleucida trajo mayor presión para adaptarse a la cultura griega, culminando en el brutal reinado de Antíoco IV Epífanes. Antíoco IV es infame en la historia judía por sus intentos agresivos de imponer la helenización. Decidido a erradicar las prácticas religiosas judías, prohibió la circuncisión, la observancia del sábado y las leyes dietéticas judías. Fue aún más lejos al profanar el templo en Jerusalén, erigiendo un altar a Zeus y sacrificando cerdos sobre él. Este acto, conocido como la abominación desoladora, cumplió la profecía en Daniel 11:31. Sus fuerzas se levantarán para profanar la fortaleza del templo, abolir el sacrificio diario y establecer la abominación desoladora. Las políticas opresivas de Antíoco provocaron indignación y resistencia entre el pueblo judío, llevando a la revuelta macabea, uno de los eventos más significativos de este periodo. La revuelta fue alimentada por las profundas tensiones culturales y espirituales que la helenización había traído. Mientras algunos judíos abrazaron los ideales griegos, viéndolos como una forma de modernizarse e integrarse en el mundo más amplio, otros resistieron ferozmente, considerando la asimilación como una traición a su pacto con Dios. Esta división creó conflictos internos dentro de la sociedad judía. Los judíos más ricos, influenciados por la helenización, a menudo adoptaron costumbres griegas, construyendo gimnasios y participando en la vida cívica, mientras que los tradicionalistas se aferraron a la Torá y se opusieron a cualquier compromiso con la cultura pagana. Jerusalén misma se convirtió en el foco de este conflicto. Los líderes helenistas intentaron transformar la ciudad en una polis griega, lo que alienó aún más a los tradicionalistas y profundizó la división. A pesar de la agitación, la mano de Dios estaba obrando, orquestando eventos para preparar el mundo para la venida de Cristo y la expansión del Evangelio. La cultura y el idioma griegos, aunque plagados de desafíos, proporcionarían más tarde un marco unificado para la rápida difusión del Evangelio. Al mismo tiempo, la resistencia judía a la helenización fortaleció su compromiso con el pacto, preservando su identidad distintiva como el pueblo escogido de Dios. El período griego ofrece profundas lecciones sobre cómo navegar la tensión entre el compromiso cultural y la fidelidad a Dios. La lucha judía contra la helenización requirió discernimiento, valor y una confianza inquebrantable en las promesas de Dios. La traducción de las escrituras hebreas al griego durante este período resalta la relevancia eterna de la palabra de Dios, que trasciende el idioma y la cultura para hablar a todas las personas, incluso en medio de la opresión y la división. La soberanía de Dios seguía siendo evidente. El ascenso de Alejandro Magno, la expansión de la cultura griega y la eventual división de su imperio formaron parte de su plan divino para preparar al mundo para el Mesías. La resistencia judía a la asimilación aseguró que su fe e identidad perduraran, mientras que el uso generalizado del griego creó una base cultural y lingüística para la futura difusión del Evangelio. Por lo tanto, el período griego fue un tiempo de prueba y preparación para el pueblo judío.
Fue una época para refinar su identidad y profundizar su fe, en preparación para el mundo. Fue una era transformadora que sentó las bases para la llegada de Cristo y la proclamación mundial de su mensaje. La revuelta macabea se destaca como uno de los momentos más dramáticos y cruciales en la historia judía. Durante los 400 años de silencio, marcados por intensa opresión, una notable resistencia y la restauración de la identidad religiosa y cultural judía, este período se convirtió en un punto de inflexión. La revuelta surgió en respuesta a las brutales políticas de Antíoco IV Epífanes, cuyos intentos de imponer la helenización en el pueblo judío provocaron indignación y rebelión. Un evento clave que desencadenó la revuelta fue la profanación del templo en Jerusalén. Antíoco IV buscaba erradicar la religión judía e imponer la adoración de dioses griegos. Prohibió prácticas judías esenciales, como la circuncisión, la observancia del sábado y las leyes dietéticas, con el objetivo de borrar la identidad judía y reemplazarla con la cultura helenística. El punto culminante de su campaña ocurrió en el año 167 a.C., en cuando profanó el templo erigiendo un altar a Zeus en el lugar santísimo y sacrificando cerdos, un animal considerado impuro según la ley judía. Este acto, conocido como la abominación desoladora, cumplió la profecía en Daniel 11:31. Para el pueblo judío, esto fue más que un ataque cultural, fue un asalto directo a su pacto con Dios. El templo, central en su adoración e identidad, había sido profanado, y su capacidad para practicar su fe estaba bajo una terrible amenaza. Esta profanación indignó al pueblo judío y preparó el terreno para la revuelta. La chispa de la rebelión se encendió en la ciudad de Modín, a unos 17 kilómetros al noroeste de Jerusalén, cuando un funcionario seleucida exigió que Matatías, un sacerdote local, ofreciera un sacrificio a un dios pagano. Matatías se negó y, en un acto audaz, mató tanto al funcionario como a un judío dispuesto a cumplir con la orden. Esta acción dio inicio a la revuelta macabea. Matatías y sus 5 hijos huyeron al desierto, donde reunieron a otros judíos fieles para resistir a las fuerzas seleucidas. Entre sus hijos, Judas, conocido como Judas Macabeo o el Martillo, emergió como el líder de la rebelión. Bajo el liderazgo de Judas Macabeo, la resistencia judía utilizó tácticas de guerra de guerrillas para desafiar al ejército seleucida, que era muy superior en número y armamento. Los macabeos aprovecharon su conocimiento del terreno y su fe inquebrantable para ganar ventaja. A pesar de estar en desventaja, lograron victorias notables. Su éxito no solo se vio como resultado de estrategia, sino como evidencia del favor de Dios. Los combatientes judíos creían que estaban librando una guerra santa, defendiendo el pacto de Dios y reclamando su derecho a adorarlo libremente. Este propósito divino alimentó su perseverancia contra probabilidades abrumadoras. El punto de inflexión de la revuelta llegó en el año 164 a.C., cuando Judas Macabeo y sus fuerzas recuperaron Jerusalén y el templo. Su primer acto fue purificar y rededicar el santuario profanado. El altar que había sido profanado fue demolido y reemplazado, y el templo fue restaurado. La rededicación se marcó con una celebración de 8 días, durante la cual se encendió nuevamente la menorá. Según la tradición, solo se encontró aceite consagrado suficiente para un día, pero milagrosamente duró 8 días. Este evento se conmemora anualmente en la festividad de Hanukkah, también conocida como la Fiesta de las Luces. El éxito de la revuelta marcó el inicio de un periodo inusual de independencia política judía bajo la dinastía Asmonea, establecida por los descendientes de Matatías. Desde el año 164
a.C. hasta el 63 a.C. Los gobernantes asmoneos dirigieron Judea, marcando la primera vez desde el exilio babilónico que el pueblo judío experimentó soberanía. Durante este tiempo reconstruyeron su sociedad, restauraron sus prácticas religiosas y defendieron sus fronteras contra amenazas externas. Sin embargo, el período asmoneo no estuvo exento de desafíos. Las divisiones internas y las luchas por el poder a menudo plagaron a la familia gobernante, y algunos líderes asmoneos adoptaron prácticas helenísticas que socavaron los valores mismos que inspiraron la rebelión. La revolución macabea tuvo profundas implicaciones religiosas y culturales. Reafirmó la importancia de la fidelidad al pacto de Dios, incluso frente a la persecución. También solidificó la identidad judía, enfatizando la necesidad de resistir la asimilación y defender la singularidad de su fe. Las prácticas y celebraciones de la festividad de Hanukkah sirven como un recordatorio duradero de este período, conmemorando no solo la rededicación del templo, sino también la resistencia y la fe del pueblo judío. El tema de la festividad, la luz triunfando sobre la oscuridad, refleja la victoria espiritual de los macabeos, quienes se negaron a permitir que la opresión extinguiera su devoción a Dios. La revuelta nos enseña que la fidelidad de Dios brilla con mayor intensidad en tiempos de prueba, manifestándose a través del valor y la determinación de unos pocos individuos fieles. Dios preservó su pacto y restauró la capacidad de su pueblo para adorarlo libremente. La negativa de los macabeos a comprometer su fe es un ejemplo duradero de firmeza, recordándonos que la fidelidad a Dios vale la pena defenderla, incluso a un gran costo personal. Las victorias logradas contra probabilidades abrumadoras subrayan la soberanía de Dios y su intervención divina en la historia humana. La restauración y construcción del templo destacan el papel central de la adoración en la vida del pueblo de Dios, reafirmando su importancia como fundamento de la fe y la identidad. Aunque la revuelta macabea fue un evento histórico, también marcó un profundo punto de inflexión espiritual, demostrando el poder de la fe y el valor para superar incluso los desafíos más formidables, preservar la identidad del pueblo y reclamar su derecho a adorar. Esta revuelta aseguró la supervivencia del pueblo judío como una nación distinta, allanando el camino para su papel en el plan redentor de Dios. La llegada del Imperio Romano, que marcó un cambio significativo en el panorama histórico y político para el pueblo judío, trajo consigo nuevos desafíos que moldearían el mundo en el que nacería Jesucristo. Desde el año 63 a.C., Judea se convirtió en una provincia romana, lo que llevó a un periodo de relativa estabilidad, pero también presentó nuevos desafíos. Este nuevo clima estuvo dominado por figuras como Pompeyo, Herodes el Grande y César Augusto, quienes proporcionaron la infraestructura, el clima político y las tensiones sociales que enmarcaron la narrativa del Nuevo Testamento y el ministerio de Jesús. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo capturó Jerusalén, poniendo fin al período de independencia judía bajo la dinastía asmonea. Esta conquista no solo fue impulsada por la ambición romana, sino también por divisiones internas dentro del pueblo judío. Una amarga guerra civil entre los hermanos asmoneos, Hircano II y Aristóbulo II, debilitó el Estado judío, lo que llevó a ambas facciones a buscar la intervención romana. Pompeyo, aprovechando esta inestabilidad, marchó sobre Jerusalén y declaró a Judea un reino cliente bajo control romano. Aunque la toma romana marcó el comienzo de una paz relativa, tuvo un alto costo. Las fuerzas de Pompeyo violaron las sensibilidades judías al entrar en el lugar santísimo del templo, un acto que profundamente ofendió al pueblo judío. Aunque los romanos
les permitieron seguir practicando su religión, su autonomía se vio severamente limitada. El sumo sacerdocio, que tradicionalmente había sido un cargo espiritual, se transformó en una herramienta política bajo la influencia romana, socavando su autoridad sagrada. Una de las figuras más prominentes de este periodo fue Herodes el Grande, un rey cliente designado por Roma para gobernar Judea. Su reinado, desde el año 37 a.C. hasta el 4 a.C., estuvo marcado por contradicciones. Por un lado, Herodes fue un administrador brillante y un ambicioso constructor. Su logro más notable fue la magnífica renovación del Segundo Templo, un proyecto que convirtió al templo en motivo de orgullo para los judíos y una estructura que rivalizaba en grandeza con el templo original de Salomón. Por otro lado, Herodes era notoriamente despiadado y paranoico, conocido por sus políticas opresivas y purgas violentas. Incluso ejecutó a miembros de su propia familia, incluyendo a su esposa e hijos, para eliminar amenazas percibidas a su poder. La paranoia de Herodes sobre su trono se ilustra vívidamente en el relato del Nuevo Testamento conocido como la masacre de los inocentes, en Mateo 2, 16, 18. En este evento, Herodes ordenó la ejecución de todos los niños varones en Belén en un intento de eliminar al recién nacido rey de los judíos. Este acto subraya el volátil clima político de la época y los extremos a los que Herodes estaba dispuesto a llegar para asegurar su poder. A pesar de los desafíos impuestos por el gobierno romano, este período también facilitó eventos que más tarde contribuirían a la expansión del Evangelio. La extensa red de caminos del Imperio Romano conectaba ciudades y provincias, permitiendo un viaje y una comunicación eficientes. Estas carreteras se convertirían en rutas vitales para los primeros misioneros cristianos, incluido el apóstol Pablo, para llevar el Evangelio a lo largo del imperio. La Pax Romana, o paz romana, establecida durante el reinado de César Augusto, creó un entorno relativamente estable en el que el comercio y las ideas podían prosperar, y el uso generalizado del griego y el latín mejoró aún más la comunicación entre diversas regiones, preparando el escenario para la difusión del cristianismo. Sin embargo, el gobierno romano también exacerbó las tensiones religiosas dentro de la comunidad judía, que respondió de diversas maneras a los desafíos de la dominación extranjera. Estas respuestas llevaron al surgimiento de varias facciones dentro del judaísmo. Los fariseos enfatizaban una estricta adhesión a la ley y las tradiciones judías, resistiendo la influencia romana a través de la devoción espiritual. Los saduceos, por otro lado, a menudo se alineaban con la aristocracia sacerdotal y buscaban mantener la estabilidad política y social cooperando con las autoridades romanas. Los celotes eran nacionalistas radicales que abogaban por la rebelión armada contra Roma, mientras que los esenios, un grupo separatista, se retiraron de la sociedad, enfocándose en la pureza y esperando la intervención divina. Estas facciones reflejaban las luchas más amplias del pueblo judío, mientras intentaban navegar la vida bajo el dominio romano, manteniéndose fieles a su pacto con Dios. Al mismo tiempo, las dificultades de la ocupación romana intensificaron las expectativas mesiánicas entre el pueblo judío. Profecías en textos como Isaías 9, 6, 7 y Daniel 7, 13, 14 alimentaron la esperanza de un libertador que vendría a establecer el reino de Dios y restaurar la independencia de Israel. Esta expectativa creciente de un Mesías se convirtió en una característica definitoria del clima religioso y político en el que nació Jesús. El reinado de César Augusto, desde el año 27 a.C. hasta el 14 a.C., coincidió con el nacimiento de Jesús y los primeros años del dominio romano en Judea.
Augusto es mencionado en el Nuevo Testamento en Lucas 2, donde su decreto de un censo llevó a María y José a Belén. Este censo cumplió la profecía de Miqueas 5:2, que decía que el Mesías nacería en Belén, la ciudad de David. Las políticas de Augusto, incluido el censo, enfatizaban el control romano sobre Judea y la subyugación del pueblo judío al dominio extranjero. Pero Dios usó estas circunstancias para cumplir su plan redentor, demostrando su soberanía incluso sobre los imperios más poderosos. El impacto de Roma durante este periodo no se limitó al gobierno y la infraestructura, sino que también moldeó el clima espiritual y cultural. La opresión y las tensiones sociales bajo el gobierno romano profundizaron la confianza del pueblo judío en Dios e intensificaron su anhelo de salvación. Al mismo tiempo, la estructura política y la comunicación de Roma sirvieron como herramientas para difundir el Evangelio a los rincones más lejanos del imperio. El dominio del Imperio Romano no fue una coincidencia. Sus caminos, leyes y relativa paz se convirtieron en las herramientas mismas que Dios usaría para difundir el mensaje de Jesucristo. Al mismo tiempo, las luchas y la opresión bajo el gobierno romano prepararon corazones para recibir la esperanza y la salvación ofrecidas por el Evangelio. Este periodo ofrece varias lecciones duraderas. En primer lugar, subraya la soberanía de Dios sobre los imperios, como lo hizo con los imperios persa y griego antes de Roma. Dios orquestó eventos durante el período romano para avanzar en sus propósitos. En segundo lugar, destaca el papel del sufrimiento en el crecimiento espiritual. Los desafíos del dominio romano agudizaron la fe del pueblo judío y su anticipación del Mesías. Por último, revela la intersección entre la fe y la política, una tensión que aún resuena en los tiempos modernos. El Imperio Romano fue tanto un opresor como un facilitador. Su gobierno puso a prueba la fe del pueblo judío, mientras que al mismo tiempo proporcionaba las condiciones para la rápida difusión del cristianismo. A través de la infraestructura romana, el gobierno e incluso la persecución, el Evangelio viajaría a tierras lejanas, cumpliendo el mandato de Jesús de hacer discípulos de todas las naciones, como se menciona en Mateo 28, 19-20. Este período nos recuerda que la soberanía de Dios se extiende sobre todos los reinos y gobernantes. Incluso los imperios más poderosos son instrumentos en sus manos, trabajando para cumplir su plan redentor a través de Jesucristo. Los desarrollos religiosos durante los 400 años de silencio influyeron profundamente en el clima espiritual del mundo judío y prepararon el camino para la llegada de Jesucristo. Tres elementos clave moldearon la vida religiosa judía durante este período: el surgimiento de los fariseos y los saduceos, el auge del sistema de sinagogas y la traducción de las escrituras hebreas al griego, conocida como la Septuaginta. Estos eventos no solo impactaron a la comunidad judía de la época, sino que también crearon una base que la Iglesia primitiva utilizaría más tarde para difundir el Evangelio. El surgimiento de los fariseos y los saduceos representó dos respuestas distintas a los desafíos de vivir bajo la dominación extranjera y el cambio cultural. Las presiones de estos grupos, que se convirtieron en centrales para la vida religiosa judía, desempeñaron un papel crucial en la configuración del entorno espiritual en el que nació Jesús. Sus raíces históricas se remontan a las secuelas de la revuelta macabea. Durante el periodo de independencia política judía bajo la dinastía Asmonea, esta era fue testigo de debates sobre la mejor manera de interpretar la ley y mantener la fidelidad a Dios en medio de las realidades culturales y políticas cambiantes.
De estas divisiones surgieron los fariseos y los saduceos como dos facciones opuestas, cada una ofreciendo una perspectiva diferente sobre lo que significaba vivir como el pueblo escogido de Dios. Los fariseos se alineaban con la población judía general, especialmente aquellos en áreas rurales. Su objetivo era democratizar la observancia religiosa, enfatizando que la santidad no estaba confinada al templo o al sacerdocio, sino que podía ser alcanzada por todos los judíos a través de la obediencia a la ley y las tradiciones orales. Los saduceos, en contraste, provenían predominantemente de la aristocracia sacerdotal y la élite adinerada. Su poder e influencia estaban concentrados en Jerusalén y estaban profundamente conectados con el templo y su sistema sacrificial. Creían en un compromiso tanto con la Torá escrita como con la oral, considerando que la ley oral transmitida por Moisés era tan autoritativa como la ley escrita y proporcionaba pautas prácticas para aplicar los mandamientos de Dios a la vida diaria. Esta rivalidad, evidente en el Nuevo Testamento, representó divisiones sociales, teológicas y políticas preparatorias para el impacto que el mensaje de Jesús tendría en este contexto. El ministerio de Jesús llevó a frecuentes conflictos con ambos grupos, ya que sus enseñanzas desafiaban su autoridad e interpretaciones de la ley. Él criticó a los fariseos por su hipocresía y legalismo, acusándolos de centrarse en las apariencias externas mientras descuidaban los principios más profundos de la justicia, la misericordia y la fidelidad. Mateo 23:23. Al mismo tiempo, confrontó la negación de los saduceos sobre la resurrección, utilizando las Escrituras para mostrar que Dios es el Dios de los vivos. Mateo 22:31-32. A pesar de sus diferencias, ambos grupos se opusieron a Jesús, ya que su mensaje perturbaba el orden religioso establecido y amenazaba su influencia. Los fariseos y saduceos ofrecen lecciones valiosas para los creyentes modernos. Los fariseos destacan el peligro del legalismo, colocando las tradiciones humanas por encima de los principios divinos. Por otro lado, los saduceos advierten sobre reducir la fe a meros rituales o alinearse demasiado con los poderes mundanos. Las interacciones de Jesús con estos grupos nos llaman a buscar una fe que trascienda el legalismo y el ritualismo, arraigada en el amor a Dios y al prójimo, centrado en las verdades más profundas de su reino. Estos desarrollos religiosos durante el período intertestamentario no fueron meramente históricos, sino que tuvieron una importancia duradera. Prepararon el escenario para los debates y conflictos en el Nuevo Testamento, revelando las tensiones dentro de la sociedad judía mientras luchaba por permanecer fiel a Dios, mientras navegaba por la vida bajo la dominación extranjera. Los fariseos y saduceos representaban dos enfoques contrastantes a estos desafíos, y su influencia continúa proporcionando información sobre las dinámicas de fe, cultura y autoridad. Las enseñanzas y acciones de Jesús finalmente trascendieron estas divisiones, ofreciendo una nueva manera de entender y vivir en el reino de Dios. Durante el período intertestamentario, el sistema de sinagogas emergió como una piedra angular de la vida religiosa judía, asegurando la supervivencia de la fe y la identidad durante tiempos de agitación y dispersión. A medida que el pueblo judío se adaptaba a la vida bajo el dominio extranjero, a menudo lejos de Jerusalén, la sinagoga se convirtió en una institución vital donde podían adorar, estudiar y mantener su relación de pacto con Dios. Las raíces del sistema de sinagogas se remontan al exilio babilónico en el siglo VI a.C., cuando el templo de Salomón fue destruido en el año 586 a.C. El pueblo judío fue exiliado por la fuerza de su tierra natal,
dejándolos sin un lugar central de adoración ni un templo para los sacrificios. Comenzaron a reunirse en pequeños grupos para estudiar la Torá y orar, fomentando un sentido de comunidad. Estas reuniones sentaron las bases para el sistema de sinagogas. Para el tiempo de los 400 años de silencio, las sinagogas se habían convertido en una parte establecida de la vida judía, tanto en la tierra de Israel como en toda la diáspora. Sirvieron como centros locales de educación religiosa. A medida que el cristianismo se extendió y se hizo más distinto del judaísmo, muchas comunidades judías rechazaron la Septuaginta, considerándola una versión cristianizada de sus escrituras. En el siglo II, los eruditos judíos comenzaron a promover traducciones griegas alternativas, como las de Aquila y Símaco, para contrarrestar el uso cristiano de la Septuaginta. A pesar de estas disputas, la Septuaginta continuó siendo un texto fundamental para la Iglesia primitiva y sigue siendo reverenciada en las tradiciones cristianas, particularmente en la ortodoxia oriental. El legado de la Septuaginta se extiende mucho más allá de su contexto histórico y cultural. Sirve como un poderoso ejemplo de la providencia de Dios para asegurar que su palabra llegara a todas las personas, trascendiendo las barreras lingüísticas y culturales. Esta traducción también subraya la importancia de hacer que las escrituras sean accesibles a audiencias diversas, un principio que continúa guiando los esfuerzos modernos de traducción de la Biblia. Además, desafía a los creyentes a reconocer la universalidad del mensaje de Dios, mostrando que su palabra no está limitada a un idioma, etnia o nación, sino que está destinada a toda la humanidad. El impacto de la Septuaginta en la historia judía y cristiana no puede ser subestimado. Proporcionó un puente entre culturas y preparó al mundo para la llegada de Cristo. A través de esta traducción, la verdad de las promesas del pacto de Dios y la salvación se hicieron accesibles a aquellos fuera de la comunidad de habla hebrea, allanando el camino para la misión global del Evangelio. Como un choque de culturas e idiomas, Dios evolucionó y preservó su palabra, asegurando que su mensaje de esperanza y redención perdurara para todas las personas. La historia de la Septuaginta es un recordatorio del poder transformador de las Escrituras y de la responsabilidad de compartirla con los demás. Desafía a los creyentes a abrazar la universalidad de la palabra de Dios y a difundir sus verdades a un mundo necesitado. A través de la Septuaginta, el plan de Dios para la salvación cruzó las barreras de la cultura y el idioma, preparando el camino para el cumplimiento de sus promesas en Jesucristo. Los 400 años de silencio estuvieron lejos de ser silenciosos en términos de la actividad de Dios. Aunque no hubo profetas ni nuevas escrituras, Dios estaba orquestando cuidadosamente la historia para crear las condiciones perfectas para la llegada de Jesucristo y la difusión de su Evangelio. Tres factores principales: el establecimiento de un idioma universal, la construcción del sistema de caminos romanos y la intensificación de las expectativas mesiánicas, ilustran cómo Dios utilizó cada evento y desafío del imperio para preparar al mundo para la era del Nuevo Testamento. Una de las formas más significativas en las que Dios preparó el mundo fue estableciendo el griego clásico como un idioma universal. Esta transformación comenzó durante las conquistas de Alejandro Magno, quien imaginó un mundo unificado por la cultura, el idioma y la filosofía griegas en un proceso conocido como helenización, que tuvo lugar entre el 336 a.C. y el 323 a.C. El imperio de Alejandro se expandió desde Grecia hasta la India, difundiendo la influencia griega por todo el mundo conocido. Incluso después de su muerte, la influencia de la cultura griega perduró profundamente, moldeando la región mediterránea.
El griego reemplazó a muchos idiomas locales, convirtiéndose en la lengua franca del comercio, el gobierno y la educación para las comunidades judías dispersas en la diáspora. Este cambio lingüístico tuvo efectos profundos. Muchos judíos adoptaron el griego como su idioma principal, lo que llevó a la necesidad de una traducción griega de las escrituras hebreas, dando lugar a la creación de la Septuaginta. La Septuaginta fue una parte crucial del plan de Dios durante este tiempo. Al traducir las escrituras hebreas al griego, los eruditos judíos hicieron que la palabra de Dios fuera accesible a una audiencia mucho más amplia, incluidos los gentiles interesados en el monoteísmo judío. Esta versión griega de las escrituras introdujo ideas bíblicas clave como la creación del mundo, la relación de pacto con Dios y la promesa de un Mesías al mundo helenístico más amplio. Para los primeros cristianos, la Septuaginta se volvió indispensable. Los apóstoles y evangelistas la citaron con frecuencia en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo 1:23 utiliza la traducción de la Septuaginta de Isaías 7:14 para enfatizar la profecía del nacimiento virginal cumplida en el nacimiento de Jesús. El papel del griego como idioma común aseguró que las enseñanzas de Jesús y los escritos de los apóstoles pudieran llegar a diversas audiencias en todo el Imperio Romano. El apóstol Pablo, por ejemplo, aprovechó el griego para conectar con audiencias helenísticas, como se ve en Hechos 17, donde habla con filósofos en Atenas, utilizando su idioma y conceptos culturales para presentar el Evangelio. Esta unidad lingüística no fue accidental, sino una demostración de la providencia de Dios, asegurando que su mensaje pudiera trascender las barreras. Otro elemento esencial en la preparación de Dios fue la incomparable infraestructura del Imperio Romano, en particular su sistema de carreteras. Los romanos fueron constructores maestros, creando más de 250.000 kilómetros de carreteras que conectaban ciudades y regiones de su vasto imperio. Estas carreteras, construidas con superficies pavimentadas de piedra y sistemas de drenaje, facilitaban la comunicación, el comercio y los viajes con notable eficiencia. Para los primeros cristianos, estas carreteras fueron una provisión divina. Misioneros como Pablo usaron el sistema de carreteras romano para viajar extensamente, llevando el Evangelio a ciudades como Filipos, Éfeso y Corinto. Los viajes de Pablo, registrados en Hechos 13 y 21, muestran cómo la infraestructura física de Roma permitió la rápida expansión del cristianismo. La estabilidad proporcionada por la Pax Romana o paz romana fue otro factor crítico. Este periodo, establecido durante el reinado de César Augusto, trajo una era de relativa paz y orden que duró más de 200 años. Minimizó los conflictos internos y facilitó los viajes, permitiendo que los misioneros se movieran libremente por el imperio. La ley romana también brindaba protección a sus ciudadanos, como se ve en Hechos 22, 25, 29, cuando Pablo invoca su ciudadanía romana para evitar un trato ilegal. Además, el sistema postal romano apoyaba el intercambio de cartas e información. Las epístolas del Nuevo Testamento, como las cartas de Pablo a los Corintios y a los Efesios, se entregaron a través de este sistema, proporcionando orientación y aliento a las primeras comunidades cristianas. Estas cartas se convirtieron en fundamentales para el crecimiento y la unidad de la Iglesia. Las carreteras y la infraestructura no fueron simplemente logros humanos, sino herramientas en el plan providencial de Dios para asegurar que el Evangelio pudiera difundirse rápida y eficazmente. Un tercer elemento crucial de la preparación de Dios fue la creciente expectativa mesiánica entre el pueblo judío a lo largo de los siglos.
Las profecías habían señalado la llegada de un Mesías. Pasajes como Isaías 9, 6, 7 predijeron el nacimiento de un gobernante divino, mientras que Miqueas 5, 2 profetizó que el Mesías nacería en Belén. Daniel 7, 13, 14 describió a un hijo de hombre que recibiría dominio y gloria eternos. Estas promesas sostuvieron al pueblo judío durante tiempos de exilio y opresión, recordándoles la fidelidad de Dios y su pacto con Abraham, David y sus descendientes. La repetida conquista de Israel por los babilonios, persas, griegos y romanos intensificó este anhelo de un libertador. Cada nuevo imperio traía sus formas de opresión, desde la profanación del templo por Antíoco IV Epífanes hasta los impuestos pesados y la subyugación política bajo el dominio romano. Estas dificultades profundizaron la esperanza judía en un Mesías que traería liberación y justicia. Durante el período intertestamentario, surgieron varios líderes que afirmaban cumplir las expectativas mesiánicas. Figuras como Judas Macabeo, quien lideró la revuelta contra los seleucidas, fueron celebradas como libertadores. Aunque sus victorias fueron solo temporales, estos movimientos a menudo combinaban aspiraciones políticas y religiosas, reflejando la creencia generalizada de que el Mesías sería un líder político que restauraría la independencia de Israel. Sin embargo, también revelaron las limitaciones de los esfuerzos humanos para lograr una salvación duradera. La llegada de Jesucristo cumplió estas expectativas de maneras que superaron la comprensión humana. A diferencia de los libertadores políticos que muchos judíos anticipaban, Jesús vino como un salvador espiritual, ofreciendo redención del pecado y estableciendo un reino que trascendía las fronteras terrenales. Su nacimiento en Belén, ministerio, muerte y resurrección cumplieron las promesas del Antiguo Testamento, revelando la profundidad del plan redentor de Dios, como escribió Pablo en Gálatas 4:4-5. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción como hijos. La expectativa mesiánica durante este periodo nos recuerda el poder de la esperanza y la confianza en las promesas de Dios, incluso en tiempos de silencio y sufrimiento. El establecimiento del griego como idioma universal, la construcción de las carreteras romanas y la profundización de la esperanza mesiánica no fueron eventos al azar. Fueron preparaciones cuidadosamente orquestadas para asegurar que las buenas nuevas de Jesucristo pudieran difundirse a todas las naciones. Estos eventos demuestran la soberanía de Dios y su compromiso inquebrantable con redimir al mundo a través de su Hijo. El aparente silencio de Dios nunca está vacío de actividad. Los 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, a menudo llamados los años de silencio, son un poderoso testimonio de esta verdad. Aunque no hubo profetas proclamando nuevas revelaciones ni escrituras escritas, Dios estaba activamente trabajando tras bambalinas. Estaba moldeando la historia, las culturas y los corazones, preparando al mundo para la llegada de su Hijo, Jesucristo. Esta historia nos llama a permanecer fieles en nuestros propios tiempos de espera. Ser fiel durante la espera significa continuar buscando a Dios a través de la oración, el estudio y la adoración, incluso cuando no podamos sentir su presencia. Significa confiar en que Él está trabajando tras bambalinas, moldeando nuestras vidas de acuerdo con su perfecto plan. Esperar en Dios no es algo pasivo, es una expresión activa de confianza en Él, en su bondad y en su tiempo. Los años de silencio son más que un período histórico, son un mensaje de esperanza para cada creyente. Nos muestran que el silencio de Dios nunca es el final de la historia,
Cuando llegó el momento adecuado, Él envió a su Hijo al mundo, cumpliendo cada promesa y ofreciendo la solución definitiva a la mayor necesidad de la humanidad, la salvación. Esta verdad debería animarnos a confiar en Él en nuestras propias temporadas de silencio y a compartir este mensaje de esperanza con otros que puedan estar enfrentando luchas similares. Tómate un momento para reflexionar sobre cómo Dios ha obrado en tu vida, incluso en temporadas de aparente quietud. Piensa en las formas en las que Él ha respondido a tus oraciones, proveído de maneras inesperadas o guiado tus pasos a través de los desafíos. Considera leer las Escrituras con una nueva perspectiva, buscando evidencia de su fidelidad a lo largo de la historia y en tu propia historia. Si este mensaje sobre los años de silencio te ha inspirado, compártelo con alguien que necesite un recordatorio de la fidelidad de Dios. Al hacerlo, puedes ayudar a otros a comprender que, aunque a veces pueda parecer que Dios está en silencio, Él siempre está trabajando detrás de todo. Recuerda que el silencio de Dios nunca está vacío de actividad. Así como Él obró durante esos 400 años, también está obrando hoy en tu vida. Cuando llegó el momento perfecto, Él envió a su Hijo al mundo, cumpliendo cada promesa y ofreciendo salvación a todos los que creen. Confía en su tiempo y en su plan. Si este mensaje te ha tocado, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con aquellos que puedan necesitar esa misma esperanza.